de este artista que estamos descubriendo a través del testimonio de distintas personas. Estamos muy contentas y contentos de que sea la comunidad educativa del Liceo Polivalente de Tomé esta vez con quienes vayamos a abordar específicamente una característica de Héctor Herrera que tiene que ver con su relevancia como artista y que esa relevancia hoy es evidente en todas las acciones de recuperación de su historia, entre ellas la de un tapiz que les vamos a contar a través del equipo del archivo. Les quiero decir que estamos como todavía sintiendo una experiencia que tuvimos la semana pasada, que fue celebrar el natalicio de Héctor Herrera con 3 actividades muy bonitas, muy hermosas, que esperamos repetir siempre, que sea como una tradición. Y vamos camino a terminar en septiembre esta primera ruta en video, que la diseñamos justamente cuando todavía no nos podíamos reunir físicamente, pero la idea es ir acuerparse de a poco y ojalá el último trimestre, como adelanto les comento, podamos hacer acciones en espacio público como distribuir unas postales impresas que difunden la obra y la figura de Herrera y también un mural que esperamos que sea comunitario y que puedan participar todas las personas que se sumaron a estos videoencuentros. Voy a partir agradeciendo también al liceo, la colaboración de todas las personas que están acá, Leonel, al director, a Gerson Concha, que espero que esté, que fue la persona con la que yo he coordinado esto, y les quiero presentar ahora a quien encabeza este equipo, que es un equipo que está trabajando desde la pasión que siente con la historia de Herrera. Ella es Sandra Gaete, por ahí está Sandra, no te veo porque tengo muchas... por ahí debe estar Sandra, espero que levante la mano Sí, para sí, que sí, la ahí conozca. está. Ah, ahí está. Sandra Gaete es la persona que coordina este equipo y quien lo inició el año pasado como una investigación. Junto a ella hay un equipo de archiveras, de investigadores, yo que soy comunicadora y también mediadora en este momento, y Sandra va a presentar una pieza audiovisual que recoge un poco lo que ha sido este proceso y a contar las características de este archivo y también algo de Herrera en Tomé. Así que les dejo a Sandra un abrazo, voy a tratar de verla ahora cuando achique mi pantalla y las dejo a todos con ella. Gracias, gracias Lonel. Gracias, Alejandra. Buenas tardes. Es un honor y un orgullo estar aquí con esta comunidad y poder compartir lo que ha sido para nosotros este trabajo, que consiste en el rescate patrimonial de la vida y obra de Héctor Herrera. Este trabajo surge desde el encuentro con la familia y la inquietud por hacer, en el fondo, porque esta obra y este artista sean conocidos y reconocidos, porque había sido un poco olvidado. Y estamos en esta cruzada de volver a mostrarlo, mostrar esta maravilla de trabajo que tiene. Somos un equipo multidisciplinario y trabajamos en base al archivo, que es el archivo y los documentos que el mismo artista juntó y tenía en su taller. Ahora les queremos presentar un video cortito que dura un poquito más de 10 minutos, que da cuenta del proceso y de estas cosas que le estamos exponiendo. Es bastante más gráfico, entonces nos gusta mostrarlo porque nos sitúa un poco, tanto con Héctor Herrera como con el trabajo que estamos haciendo. Así que si me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve. Perfecto. Se ve Sí, perfecto. se ve. Héctor Herrera, bueno, lo conocí, o sea, primero no sabía quién era, había visto una obra de Héctor Herrera en la casa de la Guilla Antunes, y incluso antes de conocer la obra, conocí a la familia, y la familia me empezó a contar. Ellos hablaban mucho de su rol como artesano.
Pero en la medida que empecé a ver su obra, ya eso me impactó bastante, porque era una obra muy particular. Es una obra simple, y colorida, es una obra fácil, amigable, por así decirlo. Y de a poco, descubriendo el personaje, me di cuenta que él también tenía esa personalidad, que era muy amigable, le interesaba mucho saber de todo, de relacionarse con todo tipo de gente. Y él era autodidacta, y eso, claro, llama la atención. Sabemos de mucha gente, y sobre todo artistas o intelectuales, que han partido de unas bases bien precarias, pero en el caso de Héctor Herrera, además, él viene de una ciudad que es Tomé, que es bastante enigmática. Es en los tiempos que vivía Herrera ahí era un pueblo, y tenía que funcionaba principalmente la economía del pueblo en torno a las fábricas de paño. Y si bien Herrera no vivió demasiado tiempo ahí, siento que eso lo marcó profundamente, no solo por el entorno en donde él estaba, que era la playa, los bosques, imaginarios que se aparecen en sus obras, sino porque además la materialidad, el soporte donde él pinta, principalmente es tela, y no cualquier tela. Pinta sobre lino, sobre cáñamo con algodón, y hace estampado, lo cual tiene que ver con ese como rescate de tomar como base eso. Y me pareció súper enigmático, como que por un lado uno podría decir que al ser alguien autodidacta podría ser alguien muy básico, pero en la medida que uno lo descubre, veo un mundo ahí bien impactante. El motivo pictórico en la obra de Héctor Herrera es la naturaleza. Y esa naturaleza exótica, que ocupa mucho espacio. Hay un imaginario, está el imaginario del sur, evidentemente, ¿no? El mismo Héctor Herrera cuenta cómo él se maravilla, ¿no? con su propia geografía, con la geografía de Tomé, con el bosque, con el canto de los pájaros, con el mar. Hablaría de mi padre, que es una persona que se hizo a sí misma, ¿ya? Muy pobre en Tomé, pero a pesar de esa pobreza él disfrutaba la naturaleza, los pájaros, el mar, todo. Muy pobre, digamos. A mí me contaba que repartía pan en Tomé a pies pelados, con la escarcha, todo. Bueno, él llegó a Santiago solo a trabajar, y de ahí empezó, se empleó en una estampería, donde conoció a Pablo Burjar, y de ahí empezó a nacer su ansia de demostrar lo que él sentía en tapices, ¿ya? O pintando. Primero comenzó a pintar faldas, que recuerdo que mi mamá las cosía, y de a poco fue él buscando, investigando, conociendo gente, porque era muy bueno para conversar, leyendo mucho. Tenía una biblioteca en la casa, tenía una pieza en nuestra casa paterna dedicada solamente a libros. Él es múltiple en ese sentido creativo, buscó alternativas de expresarse él y expresar en formas de arte distintas, ¿ah? En la pintura de tela, en la pintura de hojas, de estilo pastel, no sé cómo lo llamaría yo, o óleo, ¿no? O acuarela, no sé. Y antes, claro, tuvo una época pequeña también que pintó unos cuadros, pero muy poquito, pero fue cuando era joven. Después nos encontramos por ahí. Así que yo diría como recordarlo como bueno, el pajarero, buena
buen tema porque generalmente la mayor parte de su obra está en los pájaros, en los múltiples pájaros que pintó. Y también está reflejado en la ola de Neruda. La segunda ola, que diríamos la segunda de los cuadros ya más conceptuales, podríamos decir, ya tal vez un poco menos conocido. Héctor Herrera representa, ¿no? Ahí en la mayoría de sus motivos son los pájaros, así como para Delia del Carril fueron los caballos, ¿no? Se convirtió en una gran caballista. Héctor Herrera hacía lo suyo con los pájaros de distintas formas, de distintos tamaños, de distintos colores también, ¿no? Ahí en el colorido, en la intención del color también vamos a ver cuál es la intensidad, el sentimiento que proyecta esa obra. Hay pajaritas preñadas, ¿no? Hay familias pájaros, y es un arte telar absolutamente barroco, es muy americano, y es un arte hecho desde el sur, ¿no? En los paralelos fríos, pero que perfectamente puede ser coincidente con el arte popular que se hace en Centroamérica, con el arte mexicano, también en tela, y con lo que se hace también en todos los países que podemos encontrar en América Latina, que es también, ¿no? esa naturaleza exótica. Me parece súper interesante el generar un archivo desde cero, que es algo que yo nunca he hecho, así que también como modo profesional me intrigaba mucho. Y sobre todo también por el tipo de persona que fui conociendo a poco, impregnándome también de la obra y de la vida de Héctor Herrera, como sobre todo partir desde el archivo de alguien que tal vez no es tan conocido como otros artistas de su época, pero que tiene una obra súper potente, y empezar a armar su archivo como documental desde cero me pareció un proyecto fascinante y un desafío profesional increíble, así que bueno, me siento muy privilegiada de poder estar en este proyecto, la verdad. Ha sido un trabajo sentimental fuerte, arduo, así que agradezco que tengamos el apoyo de este grupo que se llama El Pajarero, los que están haciendo el archivo. Y bueno, en resumidas cuentas, yo lo que quiero, y creo que como familia también represento esto, que mi padre sea conocido por las demás personas, que tú entres a Google, busques Héctor Herrera y salga toda su obra, ¿ya? Y que sea un ejemplo también para mucha gente que sin nada logra hacer algo tan grande como hizo mi padre, ser un artista bien reconocido mundialmente, porque yo me acuerdo mucho de que era mucha gente extranjera le iba a comprar trabajo y lo admiraban, lo querían mucho porque era muy sensible, o sea, muy sencillo y sensible además. Entonces esa es la idea, yo quiero que él sea conocido por la mayor parte de gente, ¿ya? Y sea como un ejemplo de esfuerzo, de superación.
invitado, ella sirvió de introducción para saber más sobre Héctor Herrera y sobre nuestro trabajo. Y la invitación es a que nos sigan acompañando en este proceso, a diferencia de otros proyectos en donde uno primero investiga y después da a conocer el proyecto. Esto va en simultáneo. Hemos querido invitar a todas las distintas comunidades, partiendo por Tomé, que es donde estamos realizando mediación ahora, a que sean parte de este proceso. Por eso este proyecto se llama Descubriendo al Pajarero Héctor Herrera. Bien, gracias Sandra. Quería algo que no nos pusimos de acuerdo y que veamos cómo avanza espontáneamente. Se han sumado otras personas mientras se mostraba el video, les damos la bienvenida y no sé si quieren hacer alguna pregunta desde ya respecto a lo que vieron, alguna profesora, profesor o estudiante. Pueden levantar la manito, abrir el audio. Bueno, Gerson, ¿dónde está Gerson? En mi casa. A ver, ahí, ya lo vi. Sí. Hola Gerson, mucho Hola, gusto. hola, Qué ¿cómo bueno, están todos? qué bueno que te sumaste. Bien, gracias. No sé si pudiste ver el video recién. Sí, todos. Contento por solamente compartir de que es lindo ver que las personas jóvenes realzan el arte típico tomecino. Escuché en un par de oportunidades cuando se dijo artistas no muy conocidos, y sí, entiendo que para la edad de ustedes no son muy conocidos, pero yo nací con Héctor Herrera, Rafael Ampuero, con Alfonso Mora, con Edmundo Cariquio, porque mi papá forma parte del círculo ese. Mi papá es Vladimir, el pintor, Conchita que le dicen, el letrista. Y nosotros nacimos y hemos tenido toda la vida el concepto de los artistas tomecinos y los conocemos. Entonces, cuando un joven que de repente está estudiando y se encuentra con estos artistas, dice un artista no muy conocido, un artista, no sé, es como que tiene sentimientos encontrados porque dice, pucha, ¿qué onda? Yo los conozco de toda la vida, ¿por qué los demás no? Entonces ahí hago eco de las palabras de la hija de don Héctor, y es lo que nos gustaría a todos los hijos de artistas, po. De estos artistas muchas veces anónimos para los jóvenes, pero que forman parte de la raíz cultural de nuestro pueblo, que se criaron a sí mismos, se desenvolvieron y salieron adelante con lo que a ellos les gustaba, y en un periodo de mucha adversidad, de demasiada adversidad, cuando muchas puertas se les cerraban a los artistas por sobre todas las cosas. Entonces, solamente agregar eso y replicar las palabras de la hija de don Héctor, que lindo y qué bueno sería que los jóvenes de nuestra comunidad puedan adquirir esos valores de que sí se puede si quieres y haces lo que te gusta y lo haces bien. ¿Sí? Solamente eso, estimada. Gracias. Gracias, Gerson. Sí, yo creo que igual tienes ese privilegio de haber crecido rodeado de artistas. La verdad es que hemos hecho el ejercicio en las calles de Tomé con estas postales, mostrar las postales de la obra, y la obra es muy reconocida y forma parte como de estas memorias, pero se desconoce el nombre y se desconoce la figura de Herrera. Entonces yo creo que a eso se refieren las personas que están investigando al aseverar algo así. Y precisamente, yendo así como al callo de la historia, voy a presentar ahora a Pablo Orellana, que forma parte del equipo de investigación, que como ustedes vieron en las imágenes se reúne a hacer líneas de tiempo, a poner las manos dentro de las cajas. Y Pablo está desde el inicio investigando junto con Sandra. Y a él lo invitamos también en esta específica oportunidad hoy a que cuente un poco la relevancia de Herrera en su ámbito contemporáneo a partir del hito del tapiz que actualmente se recupera de la UNTAD.
Pablo Orellana es escritor, investigador y es presidente de la Fundación Delia del Carril. Así que los dejo con él. Hola Alejandra, Hola Pablo. hola a todos, a todas. Muy buenas las palabras de Gerson, su opinión, por supuesto que nos tiene que poner al día a todos, de ir conociendo nuestras raíces, y es justamente la tarea que estamos haciendo, que es rescatar a estas figuras que son tan importantes a nivel nacional y sobre todo también a nivel local, que es donde más se tienen que realzar. Quisiera, para situar a Héctor Herrera en el ámbito del arte contemporáneo chileno y llegar al hito de la UNTAC, tomar las palabras que decía Paz en el video, ¿no? Cuando ella dice que su padre se hizo a sí mismo. Eso es algo que trasciende a la mayoría de los artistas de una época, ¿no? Que no podían acceder a las grandes escuelas de bellas artes, ¿no? Y tenían que, dentro del oficio, construirse a sí mismos en el oficio y también con una personalidad propia para que su arte fuera único, distinto al de los demás. Y es el caso de Héctor Herrera, por cierto. Ver una figura, una imagen de Héctor Herrera, ya sea en un tapiz, sea en una falda, como decía Paz, que hacía con su madre, o bien en unas postales, en una tarjeta, o en una caja de fósforos, uno identifica inmediatamente ya esa imaginería, ¿no? Con la figura de Héctor Herrera. Y eso es interesante porque descubriendo ahora a Héctor Herrera, y nos ha pasado en los otros conversatorios, cuando alguien dice, bueno, sí, yo lo vi en esas imágenes, en las cajas de fósforo, lo vi en una servilleta, lo vi en una postal. Entonces, es un ejercicio súper definitorio, juntar imagen con el nombre del personaje. Eso es muy bonito y es muy satisfactorio también para el trabajo que se está haciendo. El arte popular, ¿no? Héctor Herrera forma parte de una generación potente en Chile, que lleva adelante el movimiento del arte popular con mucha fuerza. Dentro de esa misma generación está Manzanito con el mimbre, está Guillermo Prado con los volantines. Anterior a eso está Praxedes Caro con la greda negra de Quinchamalí, que hasta el día de hoy se sigue oficiando, ¿no? Ese tipo de alfarería. Está también Violeta Parra, que no solamente con el canto, sino que también con su obra en papel, ¿no? En maché y toda esa obra potente, muy fuerte que va haciendo, también forma parte de lo que es un arte popular, ¿no? Que está al margen de la academia, lo que no significa que le reste valor. Incluso podríamos decir que una buena tesis sería al contrario, ¿no? Que este de hacerse a sí mismo, de construir un arte desde la intuición, tiene un valor primordial. Y entonces estamos hablando de un Chile que es muy distinto. Sobre todo si hay estudiantes del liceo aquí presentes, claro, era un Chile donde los elementos de la vida cotidiana debían tener más permanencia, no es la inmediatez que hoy el mercado, ¿no? Promueve en los distintos objetos útiles que tenemos. Yo creo que tal vez muchos de aquí se acordarán que hubo momentos en que, qué sé yo, vestidos, manteles, eran bordados, estaban pintados. Yo me acuerdo en la casa de mi abuela ver muchas servilletas también que estaban, servilletas de tela, ¿no? Que estaban cuidadosamente pintadas y que eran parte de la vida diaria. Entonces, eso es parte de de que el mundo popular, que las capas bajas de la sociedad, que no tenían acceso al arte o acceder a grandes obras de arte,
o que veían el museo y las galerías muy distantes, tenían que otorgarle belleza a los utensilios y a la materialidad que ocupaban cotidianamente. Y esto viene de una tradición chilena muy antigua, si es que hablamos de la alfarería que ya llega a ser milenaria. Entonces es en esa generación que es parte Héctor Herrera, ¿no? Una generación que a finales de los 50 logra instalar en el Parque Forestal grandes ferias de arte popular, a las cuales acudía todo el espectro de la sociedad a visitarlas. Pero también habían otros personajes que hacían que esto fuera posible. También había una mirada desde la administración de los museos, de instituciones académicas. Podemos nombrar a Nemesio Antunes, podemos nombrar a Luis Oyarzún, ¿no? que sabían que había un arte que era importante, que eran hermanos mayores y que tenían que tener visibilidad. Entonces es esto como de sacar el museo afuera, ¿no? De que todos pudieran ver a estos personajes. Eso ocurre a finales de los 50, las primeras ferias de arte popular. En los años 60, por cierto, se suman todo este acontecer y esta ebullición social que viene marcada políticamente y históricamente en una mirada, en una dimensión ética y estética de los artistas, de un compromiso social muy fuerte que culminará luego con el gobierno de la Unidad Popular y con la presidencia de Salvador Allende, en hacerse parte hacer parte su arte, ¿no? De la vida cotidiana de Chile, de las distintas ciudades de Chile. Está la presencia de Pablo Neruda, que es fundamental como promotor, pero también instalando una idea y una poética, ¿no? Particularmente en el libro que se llama El Canto General, publicado en 1950, que de ahí en adelante empuja a las distintas ramas del arte, ¿no? A las distintas áreas del arte, a la danza, a la música, a la pintura, a retratar lo que es América Latina, y esa América Latina profunda, ancestral, ¿no? Y Héctor Herrera, por cierto que se hace parte de eso, con su obra, con sus pájaros, con su forma, su expresión pictórica es profundamente latinoamericana y también muy chilena, sobre todo si vemos los nombres, los títulos de sus obras. Ya a finales de los años 60, con otros movimientos paralelos, también en la música, pensemos en la nueva canción chilena, pensemos en el muralismo con las brigadas Ramona Parra y otras brigadas muralistas. Y en el gobierno de la Unidad Popular, a Chile le toca ser sede de un acontecimiento importante para Chile en ese momento particularmente, que era la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo para el tercer mundo. Hoy día puede sonar súper chocante escucharnos así decir, bueno, el tercer mundo, pero era un tiempo donde había una mirada económica. Chile ya era sede de la CEPAL, entonces Chile era una gran fuente, ¿no? De inspiración para lo que podía ser un país económicamente no tan desarrollado, pero sí en vías de desarrollo. Y por cierto, donde sus artistas y el arte chileno era parte fundamental de mostrar esta cara maravillosa, ¿no? De un país que estaba sabiendo lo que era de sí mismo, que iba teniendo su propia personalidad. Entonces, para esta conferencia se necesitaba, como se necesita hoy para los Juegos Olímpicos, para los Panamericanos y etcétera, tener dependencias que pudieran albergar un evento de tal magnitud. Entonces el gobierno de la Unidad Popular, junto con la Cormu, ¿no? Y algunos arquitectos y artistas, proyectan, ¿no? Decir, bueno, entonces construyamos un edificio. Este es el tercer mundo, pero no nos vamos a quedar chicos, entonces vamos a construir un gran edificio inspirado en las vanguardias de la arquitectura y que aloje a esta tercera conferencia que iba a reunir a países de todo el mundo.
y por supuesto a los líderes de esos países. Y se decide construir el edificio de la UNCTAD III, que son las siglas de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en lo que hoy conocemos que es el Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM, que antes de eso fue el edificio Diego Portales, que fue el nombre que le dio la Junta Militar después del golpe, pero que antes y hasta el día de hoy también es conocido también como el edificio de la UNCTAD. Se construye en un tiempo récord, ¿no? Los obreros, los arquitectos, los ingenieros se ponen la tarea a sí mismos de decir, vamos a construir este lugar maravilloso, vanguardia en la arquitectura en un tiempo récord. Y se cumple en un tiempo récord, son 200 y tantos días en los que se construye, se logra, se hacen unos grandes tijerales, y este edificio, por supuesto, además de ser arquitectónicamente imponente, importante, vanguardista, tenía que estar vestido de arte, no podía estar lejano a eso. Y ahí es donde entran a participar particularmente 35 exponentes del arte visual chileno, en la escultura, en la pintura mural, en las arpilleras de Isla Negra, los tapices de Gracia Barrios, por ejemplo, y entra aquí nuestro homenajeado Héctor Herrera. A Héctor Herrera se le pide contar con un tapiz mural que tiene unas dimensiones aproximadamente como de 3 metros, es grande, vestía todo el fondo de una de las salas de la UNTAC, y ocurre aquí algo muy interesante dentro de toda la historia también del arte contemporáneo chileno, y es que la comisión que se hace cargo de llamar a estos artistas, que lideraba Eduardo Martínez Bonatti, ahí está la imagen. Ahí está la imagen del tapiz. Ahí está, qué bonito. Eso ilustra mucho también lo que era la época y la vanguardia también del diseño incluso, ¿no? Porque el diseño de todos los muebles también fue cuidadosamente elaborado. Esas son las mismas sillas que hoy día podemos ver que se venden en las grandes tiendas de... entonces, Eduardo Martínez Bonatti hace esta convocatoria a estos artistas y se les da a conocer el interés que tiene el GAM, en ese tiempo la UNTAC, ¿no? De contar con la participación de ellos y de sus obras. Y a cada uno de ellos se le pagó, por cierto, porque es un trabajo, el arte es un trabajo, es algo que tenemos que tener cada día más conciencia de eso, y se les pagó por igual a todos, como se les pagó también a cada uno de los obreros que fueron parte de la construcción del edificio. No es algo que ahora nos puede sonar algo muy romántico, pero era algo que era absolutamente efectivo en un momento en que se veía al artista como un trabajador, ¿no? Como un trabajador que no tenía que hacer una donación de su obra, sino que era un trabajo que era pagado y era un trabajo que tenía tanto valor como el trabajo de los obreros y los diseñadores que hicieron parte de este edificio. Entonces, esto es un momento cumbre en la obra de Héctor Herrera, ser parte de esta gran flor innata de artistas y diseñadores que fueron parte de eso y que hoy también son grandes nombres de la cultura nacional, y está Guillermo Núñez, está Roser Bru, José Balmes, Gracia Barrio, solamente por nombrar personajes que fueron premios nacionales. Pues también está Juan Eguenau, está Marta Colvin, ¿no? Que son personajes que marcan y que son maestros en la historia del arte contemporáneo chileno. Y ahí está presente la obra de Héctor Herrera, y está también Manzanito, y están las arpilleras de Isla Negra. Entonces también es un momento en que el arte popular ya no es un arte visto de segunda mano que solamente cabe a las ferias y relegado tal vez a los parques o a las calles o algo dimensionado solamente como el folclore, sino que está a la altura de cualquier tipo de arte, ¿no?
arte popular o un arte venido desde la academia. Ese es el gran hito de lo que marca el acontecer de ese Chile de 1972, en que este gran edificio de arquitectura en vanguardia y de arte se viste de esta manera. Luego viene el golpe militar, la junta se hace de ese mismo edificio, de hecho durante varios años, creo que hasta el 75 o el 78, la junta ocupa ese edificio como el espacio de gobierno, ¿no? Gobierno entre comillas. Luego de eso, el edificio era el edificio del Ministerio de las Fuerzas Armadas, hasta no hace mucho, ¿no? Cuando se quemó el Diego Portales, todavía la torre de atrás era el edificio del Ministerio de Defensa, ¿no? Y no estoy seguro si hasta el día de hoy todavía la torre forma parte del Ministerio de Defensa. Creo que hay ahí una pelea administrativa que todavía no se resuelve. Y cuando los militares hacen toma del edificio, por supuesto que arremeten contra el arte. Arremetieron en ese mismo momento, están las imágenes que son muy difundidas y muy conocidas, de quemando libros en grandes hogueras, en la remodelación San Borja, y bueno, a lo largo de todo el país. Yo creo que todos conocen alguna experiencia de ese tipo, de arremeter contra el arte. Y se hace esto con las obras que hay en el GAM, y la obra de Héctor Herrera sufre ese daño efectivo en su materialidad, y por supuesto de sacarlo de ahí y relegarlo completamente al olvido. Y no es hasta hace pocos años en que se empiezan a recuperar distintas obras que estaban olvidadas, que habían sido vendidas, que venían de segunda mano o que estaban realmente destruidas, y se recupera la obra de Héctor Herrera, ese tapiz hermoso que nos mostró ahí Alejandra, y tuvo una primera etapa de restauración el año 2019, con fondos que otorgó el mismo Estado, para no solamente la de Héctor Herrera, sino que también en ese mismo momento estaba la famosa chimenea de Félix Maruenda. Se está a la espera de que salgan los nuevos fondos para la segunda etapa y culminación de la restauración de ese tapiz, y que ojalá vuelva a su lugar de origen. El GAM tiene mucha intención de poder distribuir esto, porque recordemos que después del incendio del año 2006, el edificio no es el mismo, las salas no son las mismas, entonces, pero la idea es que vuelvan, ¿no?, a un lugar público, y que este arte que se hizo para ser visto por todos y para ser disfrutado por todas y por todos los chilenos y los visitantes de ese lugar pueda regresar allí. Quisiera cerrar diciendo que esa trayectoria de Héctor Herrera, que digo, tiene un momento cumbre en su carrera de ser parte de esta gran épica, viene acompañada también de un montón de otros eventos en los que participa, bienales en Brasil, bienales de arte popular en Chile, en América Latina, distintos viajes, y participar también como ilustrador del libro Arte de Pájaros, de Neruda, en 1966, junto con Nemesio Antunes, con Mario Toral, y se me queda otro ahí en el tintero. Carreño, parece que. Carreño. Mario Carreño. Sí, pues Mario Carreño. Estaba ahí en la cabeza con Julio Escames, pero Julio Escames hace lo suyo con Arte de Pájaros después. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir. Si tienen algunas preguntas y todo, lo pueden hacer. A lo mejor no sé si sería bueno, se ha hecho antes, compartir el correo del archivo, por si alguien se interesa y quiere saber más, también se puede enviar algún material. Eso, y Sí. agradezco a todos y sobre todo a la comunidad tomesina. Gracias.
Gracias, Pablo, por esa maravillosa historia que contaste de modo tan fluido. Gracias a Sandra por compartir la imagen del tapiz. Y creo que la señora Alicia está levantando la mano y quiere decir algo. Señora Alicia, por favor, adelante. Y como contemporánea de Héctor de Herrera y muy amiga, que participamos con mi esposo muchos años, creo que falta algo a la biografía de él, con todo el respeto que me merece Pablo de Herrera. Él, cuando llegó a Santiago, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Sí, Se claro. oye más o menos. Pero siga adelante nomás, Alicia, porque... Claro, cuando llegó a Santiago, Héctor de Herrera, tal como lo mencionaba a Pablo, él estuvo trabajando en el taller de Pablo Burjar, con sus géneros pintados, sus faldas, sus manteles. Y ahí él reconocía a Hermansen como su maestro. Él, según las palabras de él, yo tengo recuerdos de él muy presentes. He escrito algunas cosas pequeñas y siempre que lo escucho me quedo con una consideración que con todo respeto quiero exponer. Él se decía artesano pintor. Primeramente evocaba la palabra artesano. El que él sea considerado artesano no le queda mérito. Todo lo contrario, porque lo hace tal como decía Pablo, que él pudo salir de su falta de recursos, pudo asumir estas gradas del éxito hacia la pintura, pero él siempre se consideró un artesano pintor, siempre en su sencillez lo reconocía. Ese sería el aporte de algunas cosas más que seguramente siempre quedan. Muchas gracias, Muchas señora gracias. Alicia. Sí, tiene toda la razón. Héctor Herrera siempre se situó a sí mismo desde un domicilio y era artesano, indudablemente. Y justamente lo que usted dice es lo que hemos querido exponer, que la artesanía y el arte chileno no tiene ni primer ni segundo lugar, sino que está a la par de todas las artes. Y además agradecer, honrarnos con su presencia siempre, señora Alicia, de ser parte de estos encuentros, de quien fue protagonista de toda esa época también. Así que muchas gracias por sus palabras. Gracias, señora Alicia. Quise escribir en el chat el correo electrónico, pero el chat está desactivado, pero es muy fácil. Es pajarerohectorherrera@gmail.com. Y esa información y todos los contactos también los podemos generar en las redes sociales. No es lo ideal, pero son canales que están bien activos y están abiertos para las personas que quieran, de hecho, para quienes quieran saber más. Publicamos bastante material ahí respecto al proceso y eso me da pie para presentar a nuestra próxima compañera que va a hablar desde la otra vereda. Pablo nos hizo esta clase casi de historia maravillosa y Catalina Iglesias, Cata, hola, ahí está. Catalina es parte de las mujeres que están investigando
y que aparece en el video ahí con Sandra en el suelo haciendo la línea de tiempo, en las cajas, y también algo nos dijo respecto a lo que significa para ella formar parte de esto. Y hoy especialmente lo que queremos destacar con Catalina para el liceo es qué significa hacer un archivo, de dónde nace, qué elementos componen el archivo. ¿Tenemos posibilidades todas las personas de hacer archivos? Esas son preguntas que nos parecen elementales porque este archivo nace desde una familia, desde los recuerdos y el acervo de la familia. Entonces, quiero darle la bienvenida a Catalina. Catalina es historiadora del arte, se especializó en patrimonio y desde esa mirada está investigando ahora. Muchas gracias. Hola, ¿me escucho bien? Sí, Ah, te ya. escuchas súper. Bueno, hola a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación a este encuentro. Gracias también a todos los que están participando, todas las y los que están participando. Yo les voy a contar un poco lo que hemos hecho en el archivo mismo, que bueno, yo creo que acá todos alguna hemos escuchado el concepto de archivo o tal vez no, pero como a grandes rasgos, como el archivo se considera al final como un contenedor donde se ordenan y se clasifican documentos, porque estos documentos son portadores de información para que después esta misma información se pueda interpretar, se pueda comunicar de diferentes formas, como a grandes rasgos. Y el archivo de Héctor Herrera, lo que hemos querido hacer, tiene una característica muy particular, que es un archivo de un artista artesano, como bien dijo doña Alicia. Y este archivo se basa primero en todos los documentos que el mismo Héctor Herrera fue juntando a lo largo de su vida, sin intención claramente él de que en algún futuro se hiciera un archivo, sino que él solamente empezó a guardar documentos de forma innata, como yo creo que tal vez todos y todas acá hacemos, de repente vamos guardando desde boletas de cosas que hemos ido comprando hasta cartas que nos han ido llegando de familiares, amigos. Bueno, hoy en día ya se mandan pocas cartas, pero en la época sobre todo de Héctor Herrera uno se comunicaba a través de cartas y correspondencia, las invitaciones a eventos llegaban también a través de cartas, por ejemplo. Entonces lo que él fue haciendo fue guardando todas estas cartas que les iban llegando, también archivos de prensa en los que se hablaba de su obra. Él muy ordenadamente también fue guardando harto estos archivos. Hay muchos recortes de diarios también en los que él iba poniendo las fechas. Ale, ¿quieres decir algo? Ya. Entonces, este archivo nace como esta acumulación de documentos de manera innata y hoy en día, como se quiso empezar a trabajar con la obra de Héctor Herrera para poder difundir su obra, para darle también el lugar que se merece dentro de la historia del arte, también chileno, se empezó a armar este archivo de artista en base a este tipo de documentos que son de carácter más personal en su mayoría, y otros que no son tan personales como lo son los catálogos o archivos de prensa. Personales me refiero a que son como del mundo más íntimo de él como persona. Bueno, dentro del archivo, ¿cómo se ha formado todo esto? De que, bueno, Sandra y Pablo, que fueron los primeros que se empezaron a encontrar con todo el material que había de Héctor Herrera, fueron a buscar todos los documentos y los pusieron en cajas, todos los documentos que estaban en el taller de Héctor Herrera, porque ese taller se iba a demoler, entonces lograron rescatar la mayor cantidad de objetos y de documentos de este taller, sumado también a lo que la misma familia tenía como sus hijos, que acá hay varios, están sus hijos presentes, así que también aprovecho de saludarlos. Entonces, con todo este material se empezó a guardar en cajas porque, bueno, vino la pandemia también, no se podía trabajar de manera como inmediata con esto, y hace ya un par de meses empezamos a hacer el gesto de verdad de abrir cajas y ver qué contienen estas cajas. Como básicamente lo que hemos estado haciendo ahí con Pablo y Sandra ha sido intrusiar en la vida de Héctor Herrera a través de abrir estas cajas, de ver qué tiene,
de reírnos con algunas cosas, también de sorprendernos, porque el meterse como en este mundo más privado de él también uno ve hasta como desde, no sé, dibujos que se mandaba tal vez con amigos, hemos visto también cartas de la familia, entonces es inmiscuirse de manera muy profunda en la vida de una persona, en donde no solo uno está investigando como su obra a nivel de creación, sino que también de conocerlo a él como persona, de cómo se fue configurando él como persona, como una persona que es parte de un territorio, como bien contaban de Tomé, que es parte también de un contexto histórico, que es parte de un contexto familiar. Entonces, a través de todas estas correspondencias, por ejemplo, o de los archivos de prensa, uno va armando la línea de tiempo que, como bien decía Alejandra, que se vio un poco en el video, que hoy en día también la tenemos un poco más rellenada. Hemos ido armando a través de estos diferentes elementos la línea de tiempo de la vida de Héctor Herrera. Y eso también, lo que decía yo también en ese video, de que uno va al final como conociéndolo desde cero. Hemos ido encontrando desde certificados de su nacimiento hasta cartas que él mandó cuando estaba en el extranjero exponiendo, dibujos de sus hijos, eh, cartas de amigos, por ejemplo, también como contaban antes de que él participó en este libro del arte de pájaros de Neruda, encontramos hace poco también una carta que le mandó Mario Toral en cómo se iba a organizar todo esto del libro de arte de pájaros, por qué Héctor Herrera iba a hacer, iba a proponer 3 obras en vez de 2 que iban a hacer el otro artista. Entonces al final uno va configurando desde la vida hasta la creación artística, hasta la obra. Hay mucha gente de otros países que adquiría obras de Héctor Herrera, entonces también dentro de esta correspondencia, por ejemplo, hemos encontrado cómo esta gente le agradece por haberle mandado estas obras tan bonitas, y ahí también uno va sorprendiéndose de también como el alcance que llegó a la obra de Héctor Herrera, que tal vez en un principio no nos imaginábamos que también su obra llegó a tantas partes del mundo. Hay mucha gente en Estados Unidos que compró obra, y eso también habla de cómo era considerado él en esa época. Entonces, a través de todos estos elementos que hemos ido encontrando en el archivo, hemos ido entendiendo también cómo se fue desarrollando él como artista, como artesano también, porque están también todos los reglamentos de las ferias de artesanías que organizaba la Universidad Católica, donde Héctor Herrera y acá también Alicia participaban. Entonces también es interesante ver cómo se configuraba la feria de artesanía, cómo eran las convocatorias. Entonces todos estos documentos al final van haciendo una historia mucho más grande. Y todo esto parte con el archivo personal de Héctor Herrera. Entonces, como preguntaba antes también Alejandra, creo que es muy bonito esto de armar el archivo de una persona en específico, que al final es como a través de él se van contando diferentes momentos de la historia nacional, y en el que también nosotros mismos, con las mismas cosas que vamos guardando a lo largo de nuestra vida, también se van a ir contando esos mismos elementos. O sea, todas las cosas que yo puedo guardar hoy en día también van a dar cuenta en algún minuto más del contexto histórico en el que yo me estaba desarrollando, las cosas que yo veía o a los lugares donde yo iba. Entonces, respondiendo ahí lo que decía al principio la Ale, que encuentro fascinante que todos pudieran armar un archivo personal y de ahí mismo, como desde la historia personal, ir armando una historia colectiva mucho más grande, y creo que es súper interesante también ese proceso, y con el archivo Héctor Herrera hemos querido también ir haciendo ese mismo proceso, desde la obra misma de este artista, de este artesano, el ir configurando de manera más global desde cómo era el territorio en el que él vivía, Tomé cuando chico, desde las personas con las que se comunicaba dentro del mundo del arte, también, como dije antes, como toda esta gente que se acercó a su obra, también su familia, porque como los archivos personales de artistas también tienen esto de que está todo el rato esta dualidad de que es como lo público y lo privado, de lo que es de interés, como de al final de más gente, o de que solo interés tal vez de la familia. Entonces al final es un trabajo muy minucioso, pero muy interesante,
el de ir conociendo todo este proceso, de ir conociendo a Héctor Herrera, por lo menos para mí fue ir conociéndolo desde cero, y que solamente a través como de sus objetos, también de lo que han ido contando sus hijos, uno va ahí armando pieza por pieza cómo se configura esta persona. Y creo que el archivo tenemos como muchas ganas de hacer eso, y también se ha armado de manera como muy colectiva, y eso también ha ayudado harto como al tema de la difusión del archivo, en el que muchas personas han ido comentando que ellos tienen obras de Héctor Herrera, por ejemplo, y eso también encuentro que es súper interesante a modo de organización del archivo, el cómo se va organizando de manera colectiva, y de que al final todos vamos armando también la historia de Héctor Herrera. Así que, bueno, eso. Es entretenido trabajar en archivos, ojalá todos tengamos la posibilidad también de ir armando nuestros archivos personales, o tal vez hasta los archivos familiares, para ir también, como hoy en día todo es como mucho más, todo es como de multimedia y mucho más inmediato, es interesante también hacer ese ejercicio de ir guardando objetos, de ir guardando fotografías, de ir guardando cartas, de ir guardando tal vez archivos de prensa que fueron importantes en algún momento, y así vamos a ir configurando una historia mucho mayor. Y acá por lo menos vamos a seguir haciendo eso con Héctor Herrera, y lo vamos a seguir difundiendo para que todos también se impregnen de lo maravillosa que es su obra, porque creo que es importante reconocerlo como tal. Así que eso, quería contarles un poco. Gracias, Cata. Sí, dan ganas de mirar con ojos de archivera las cosas. A veces uno, no sé, pasa que guardas una boleta o algo adentro de un libro, o un detalle así que puede pasar desapercibido, 10 años después lo ves y da cuenta de un montón de cosas, sobre todo ahora que todo ha tendido casi como irremediablemente hacia lo digital. Todo lo que no es digital cobra un valor de identidad muy grande. Sí, totalmente. Muchas gracias, Cata. Me gustaría escuchar a la comunidad que está acá. ¿Quién está desde el liceo? ¿Dónde están? No sé si hay alguna profesora, profesor con quien podamos hacer un intercambio, un diálogo, o las personas que están en general, cualquier persona que esté conectada ahora, que podamos vernos, conversar. Por ahí vi a Leonardo Herrera, de pronto, no sé, o fue una visión, lo vi aparecer, estaba con alguien, pero ya no los veo. No, se me perdió. Además que me cuesta ubicar acá, en la pantalla me cuesta ubicar a las personas que están conectadas. Estuvo Leonardo un rato. Estuvo. Estaba Benita, su señora. Estaba Benita, estuvo todo el rato, y entonces apareció Leonardo. Han estado aquí algunos de los hijos, van y vienen, tratan de estar siempre presentes, pero a veces, claro, uno no coincide con los tiempos, pero es como una pasada a saludar. Un acto de presencia. Sí. No sé si está todavía Gerson, o ahí está Esmeralda. Sí, ahí hola, está buenas Esmeralda. tardes. Hola, Buenas tardes a Esmeralda. todos. Oye, bueno, nuevamente un placer de observar este encuentro, este cuarto encuentro. Es maravilloso alimentarse de nuevo con todo lo que es la vida de Héctor Herrera, en este caso mi padre, ¿cierto? Visto desde afuera, porque nosotros, claro, como familia vivimos con él y sufrimos con él, celebramos los éxitos con él, pero es distinto saber cómo lo ve el resto de la gente por fuera. Con respecto quería hacer un alcance con respecto a si es artista o artesano, mi padre, la verdad es que él, yo recuerdo que siempre se lo preguntó, ¿yo seré artista o soy artesano? A veces en realidad se pensaba que era artista, lo creía varios meses y después decía no, yo soy artesano en realidad, porque hago las cosas con mis manos. Entonces ahí tuvo siempre esa dualidad él, pero en general yo creo que un artista,
un artesano también es un artista, porque para mí la persona que es artista es el que crea sus propias obras. Entonces, bueno, eso es como un alcance que siempre estuvo esa dualidad en su vida, pero él podía ser un artesano bueno, de los buenos, y participar en muchas ferias de artesanía, y también podía ser un artista de los buenos también, y exponer en la Bienal de Sao Paulo, por ejemplo. Entonces, él vivió siempre inmerso en esa dualidad de papeles, pero yo creo que todos son artistas al fin y al cabo. Y agradezco mucho todas las palabras de Sandra, de Pablo, de Cata. Son un gran equipo archivero que está sacando adelante el proyecto de Héctor Herrera. Muchas gracias. Gracias, Meralda. Ahí Pachi puso en el chat que él se autodefinía como artesano pintor de pájaros. Lo conversamos en el Centro Cultural, en ese primer encuentro, que fue un encuentro súper íntimo en el teatro de acá de Tomé. Alguien del público hizo esa pregunta, pero no respecto a Herrera solamente, sino en la generalidad de cuál es la diferencia que hay entre un artista y artesano. Y Américo Camaño, que es grabador, que conoció a Herrera y que él es una persona que tiene también muchos mundos y se ha relacionado toda su vida con esa creación, dice que en realidad son las dos cosas. Un poco artista por esa capacidad de crear un mundo nuevo desde cero, pero también artesano en la medida en que inventa su propio lenguaje y incluso sus propios instrumentos de trabajo. Y en ese sentido Herrera tiene mucho de artesano porque él creó su forma de trabajar, incluso inventando herramientas. Entonces yo creo que él encarna esos dos mundos. Ahora también es una discusión un poco académica tal vez. Entonces creo que por eso Paz pone en el chat y hace énfasis ahí en que son esas dos cosas, como artesano-pintor. Eso quería acotar. ¿Hay alguien estoy metida con el liceo? No sé si hay alguien online del liceo que nos pueda comentar algo para ir cerrando. Igual tenemos un espacio de preguntas, de comentarios, de intercambio. Sino para que Leonel también, porque ellos están con su propio anfitrión en el liceo, que es Leonel, en la parte técnica. Aló, hola Héctor. Hola. Saludarlo. Estoy muy contento de lo que he visto, a pesar ya lo había visto todo el video inicial, estaba precioso. Agradecer el trabajo que se está haciendo, al igual que lo señaló mi hermana, pero no quisiera dejar pasar el momento de saludar a la señora Alicia, porque ella me tiene que haber visto muchísimo más joven. Una gran persona, yo lo recuerdo muy bien a ella y a su marido Juan, y que hacían una obra de artesanías preciosas, también en piedras y en metal, hacían unos colgantes, y mi padre los quería mucho. Entonces yo quisiera mandarle muchos saludos a la señora Alicia, ya que la vi aquí, y tenga mucha vida por delante. Y salud también, por supuesto. Así que cariño y felicitarlo. Y lo que relató Pablo me parece fantástico. Muy bien hilado, todo excelente me pareció. Así que saludos. Saludos, gracias. Qué bueno tenerlos acá. Y la señora Alicia es nuestra invitada de honor, yo creo, en todos los encuentros. Es una alegría siempre verla y escucharla. Bueno, parece que no hay mucha participación hoy desde las personas del liceo. Creo que van a hacer la bajada con sus profesoras, profesores. Ya me habían pedido material, así que yo hoy, de hecho, ya envié material a una de las profesoras
y los canales que también me habían pedido ahora por chat, los puse en el chat de esta reunión, que son los canales de YouTube, Facebook, Instagram y también el correo electrónico, súper importante, y quedamos abiertos a estar, digamos, nutriendo de información en la medida que tengamos material y todo lo que necesiten. Están las puertas abiertas del archivo y sus redes sociales también. Y lo último, decirles que todo el proceso de descubrimiento del archivo lo ponemos en formato de historia destacada en Instagram. Eso quiere decir que igual lo pueden volver a revisar después de 24 horas. Y ahí están las fotos que manda Catalina, los hallazgos que van poniendo en valor, las cartas, etcétera, y los que vamos rescatando acá de Tomé, como descubrir en el Liceo Ecuador, que es Historia Herrera de ahí. Entonces, les quiero agradecer muchísimo que se hayan conectado e invitarlos. En septiembre vamos a hacer el último encuentro, pero va a ser abierto a toda la comunidad desde las redes sociales del Centro Cultural. Seguramente vamos a tener otras cosas que mostrar en ese momento. La señora Alicia quiere decir algo, parece, ¿no? Sí, es que yo tengo una página que se llama Memoria Patrimonial de la Artesanía Urbana. Yo me gustaría ofrecerlo si quieren hacer difusión por ahí con algún video. Yo no soy experta en subir ni bajar cosas, pero les puedo ofrecer esto. Otra cosa que se me quedó es que el que encontró el mural arrumbado en alguno de los estantes del ese momento el GAM fue Miguel Launer, uno de los arquitectos, entiendo yo. Él tenía un puesto grande en la Cormos necesario. A Miguel Launer le debemos que se haya recuperado en un principio ese mural. Gracias por siempre invitarme y le ofrezco mi página con todo gusto. Y felicitaciones. Muy interesante lo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias, señora Alicia. Puse ahí en el chat el nombre de su página. Sí o sí le vamos a enviar información. Ah, no se escucha, señora Alicia. Sí, le escucho. Ah, ya, era yo la que tenía el audífono suelto. Vamos a enviar la información y los videos los estamos subiendo ahora a un canal de YouTube porque va igual que el archivo, va mutando, va cambiando, va nutriéndose, pero sin duda va a ser un espacio a estar porque tiene todo que ver con lo que estamos haciendo. Eso, muchas gracias. No sé si la última oportunidad de que si el liceo quiere decir algo o nos seguimos comunicando por WhatsApp o por correo electrónico. ¿Ya? Gracias a Leonel también, que nos estuvo acompañando. Hola, muy buenas tardes. Oscar González. Hola, buenas tardes. Solo agradecer esta oportunidad que le han dado al liceo de poder hacer este conversatorio, ¿cierto?, a través de nuestro sistema y es hermoso saber de la gente tomesina, de la cultura y empapar a todos con la historia de Historia Herrera. Agradecemos desde lo más profundo de nuestra comunidad y trataremos de bajar esta información a todos los alumnos de la institución. Agradecido. Muchas gracias. ¿Profesor de qué es? De informática. Informática, ok. Ya, bien. Bueno, muchas gracias. Fue muy bonito y vamos a compartir la grabación. La vamos a subir, yo creo que a nuestro canal, porque no siempre la hemos podido grabar.
Así que ahora vamos a aprovechar. Y Ya. a mis compañeros, un abrazo. Ya nos veremos el próximo jueves. Un abrazo para todos. Ya, Muchas cariños. gracias. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Que esté muy bien. Estamos comunicándonos. No te vayas, Leo.